Audio Jungle. Audio. Bueno, vamos a trabajar con un tema que, fíjense, el título es una pregunta. El título es una pregunta. ¿Qué haremos en medio de tanta injusticia? O bien, también podríamos titular este mensaje: ¿cuál será nuestra actitud delante de tanta injusticia? Hoy vamos a tratar un tema que su trasfondo es sanidad interior. Creo que si yo soy fiel a Dios ministrando esta palabra, intento hacerlo lo más sencilla posible y ustedes lo entienden, si lo llevan a cabo, les prometo que todos veremos la mano de Dios más a menudo. Fíjate, vamos a trabajar con un salmo, concretamente el Salmo 94, ¿de acuerdo? Salmo 94 y el verso 1. Fíjense, yo voy a leer el verso 1, voy a explicar una cosa que tengo que explicar y luego seguidamente seguimos con el tiempo de la lectura. Yo no quiero que nadie se desconecte con el primer versículo. Yo quiero que todos escuchen hasta el final del mensaje y escuchen el desarrollo y la interpretación que se le va a dar, y que nadie se vaya echando las manos a la cabeza antes de tiempo, ¿de acuerdo? Salmo capítulo 94, verso 1, quien quiera acompañarme en la escritura. Dice así. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta preciosa noche. Fíjate, antes de seguir leyendo, que vamos a seguir leyendo la escritura, tengo que aclararles esa frase. Es un poco llamativa. Yo cuando lo leí la primera vez fue lo que me llamó la atención y tuve que estar buscando en la palabra para encontrar esa respuesta, y con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor, cuando buscas en la Biblia para la edificación de tu vida espiritual, Dios te contesta con la palabra también. Y fíjate, la frase que hay ahí llamativa es que a Dios se le llame, o David le llama en su oración, el Dios de las venganzas. Y fíjate, cuando una persona se venga de otra persona, es que le paga a esa persona de la misma manera que han acometido contra ella. O sea, vengarse de una persona es pagar mal por mal, pagarle de la misma manera, o quizá, si puede ser, peor aún. Entonces, en nuestro término venganza, la venganza en el término humano que nosotros conocemos, en nuestro lenguaje, el que nosotros dominamos, es que pues pagamos mal por mal, o por lo menos damos a la persona el merecimiento que nosotros creemos que tiene que recibir, y entonces le pagamos con la misma moneda, como se suele decir, ojo por ojo y diente por diente, y en eso encerraría nuestra palabra venganza. O si es posible, le pagamos más
de lo que Él nos ha hecho a nosotros. Ahora bien, quien así actúa está cometiendo pecado. O sea, pagar mal por mal es pecado. Pagar peor aún sigue siendo pecado. Ahora, la cuestión es, ¿por qué si esta acción es pecado? Y fíjate, es pecado por la razón de que nace desde la maldad. Queremos vencer al mal con el mal. Y la Biblia dice, no vencéis... la Biblia habla de que es el bien el que vence al mal. Pero claro, vengarnos nosotros es pagar mal por mal. Entonces, una acción nacida de la maldad no puede ser buena, por lo cual es pecado. Ahora bien, ¿por qué razón Dios se puede llamar el Dios de las venganzas? Mostrarse como el Dios de las venganzas, manifestarse como un Dios vengador y no pecar. ¿Cómo explicamos este asunto? Fíjate, os voy a leer la versión de la palabra. La palabra dice, Señor Dios, atención, justiciero. Pero miren la Septuaginta. Son las únicas dos versiones que yo he visto que lo han mencionado de una manera diferente. Las demás, todas las que yo he consultado, Dios de las venganzas. Y en la Septuaginta dice, Señor, Dios que obra justicia, con justa razón obra. Fíjense de qué manera la versión Septuaginta lo dice. Señor, ahí aparece la palabra Bigdican, pero Señor Dios que obra justicia, con justa razón obra y manifiéstate. ¿Por qué razón Dios puede manifestarse como el Dios de las venganzas y no pecar? Sin embargo, nosotros, cuando nos vengamos, sí pecamos. Por la razón de que cuando el hombre se venga, paga mal por mal. Es una acción nacida de la maldad del corazón. Por lo tanto, es pecado. Pero cuando Dios se muestra como el Dios de venganza, el Dios vengador, vengar es esto. Cuando Dios venga a alguien, la venganza de Dios es hacer que alguien recoja aquello que sembró. Dicho de otras palabras, Dios reivindica la justicia. Para que lo entendamos un poquito más, Dios como el soberano de la tierra está para juzgar. Y fíjense, imaginaros que yo cometo un asesinato. Me detienen y me llevan a la corte y se celebra un juicio. En el juicio me muestran las pruebas de que yo soy culpable de asesinato. Y muy bien, me condenan a 20 años de prisión. Ahora mismo yo, cuando ya me han condenado, yo le digo al juez, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta, juez? Y el juez me contestaría, adelante. Y yo le diría, ¿usted conoce a la persona que yo he matado? Seguramente no la conocería. Muy bien, no la conoce. ¿Es familiar tuyo? No, no es familiar mío. Bien. ¿Usted quiere a la persona? ¿Alguna vez la ha amado? ¿Ha hablado con ella? ¿Es familiar suyo? ¿Es cercano de usted? ¿La conoce? Y aunque el juez no conozca a la persona, no sea su familiar, no quiera saber nada, no haya sabido, nunca la haya visto, no sepa ni tan siquiera quién es, solamente sabe el nombre porque ponen los papeles, aunque él no sepa ni las cosas vayan con el juez, por cuanto yo he cometido un delito, el juez está para reivindicar la justicia. Por lo tanto, me condena, aunque yo no haya hecho nada en contra de él. Pero por cuanto violé una ley que es no matarás, y está penado en el Código Penal, me meten preso y yo tengo que pagarla. Yo no podría decir que el juez se está vengando de mí, porque el juez no me está pagando mal por mal, porque con él no va la cosa. Yo maté a otra persona que no tenía nada que ver con el juez. Pero ahí está el juez para hacer que las leyes se cumplan. Y aunque no vaya con él, por eso cuando el juez condena a una persona que es culpable
y se declara culpable a un ladrón y se le mete preso, a un asesino y se le mete preso, y cuando el juez dicta sentencia, aunque no vaya con él la cosa, el juez no se está vengando, está reivindicando la justicia. Ahora bien, fíjate, los jueces humanos reivindican la justicia sin saber nada. Imagínate el Dios de los cielos, soberano, que contempla toda la tierra, examina toda la tierra, sus ojos recorren toda la tierra, y Él ve hasta lo más profundo del pensamiento de los hombres. Y en Apocalipsis diría que sus ojos son como de llamas de fuego y sus pies como el bronce bruñido. Es decir, Él todo lo examina con sus ojos y aquello que no es justo ante su presencia lo pisotea. Él es el juez soberano de la tierra. Ahora bien, la venganza de Dios, cuando Dios se venga, Dios va a hacer que alguien recoja lo que ha sembrado. En esa plataforma seguimos leyendo. Dice: Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Fíjate, a tu pueblo afligen, o a tu pueblo quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dicen: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Fíjate, aquí el salmista estaba viviendo una situación que lo que veía frente a sus ojos era una completa injusticia. Veía como los soberbios hablaban cosas. Veían como había gente que se vanagloriaban en sus iniquidades. Veían cómo afligían al pueblo de Dios. Y cómo los quebrantaban, cómo los hacían la guerra. Incluso a los más vulnerables, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros golpeaban, maltrataban. Díganme si eso no es una situación de injusticia. Y para colmo, aquellos que obraban de esa manera, que eran los provocadores de toda esa injusticia, se vanagloriaban y decían: pero si Dios no nos ve. Y el salmista está observando todo eso, y frente a toda esa película que él tenía enfrente, viendo cómo los malvados se reían del pueblo de Dios, lo golpeaban, se vanagloriaban, eran unos soberbios, hacían la guerra y encima decían de que Dios no les veía. Pues frente a todo ese panorama de injusticia, el salmista se pone a orar a Dios. Ahora bien, al igual que el salmista estaba frente a un panorama de injusticia, quizás hay aquí hoy un pueblo que me está escuchando ahí al otro lado, que quizás se encuentra en la misma situación que el salmista. Quizás hoy sus ojos están contemplando injusticia. Y dice: ya no soporto ver tanta injusticia. Quizá injusticia consigo, que se han levantado en su contra. Fíjate, quizás alguna persona está viendo tanta injusticia, y esa injusticia le lleva a desear ver a Dios actuar. ¿Cuántas veces frente a nosotros vivimos una situación de injusticia y lo que queremos es ver a Dios actuar? ¿Cuántas veces no ha habido personas que hoy día viven dañadas porque están esperando ver a Dios actuar, pero por más que esperan no ven la mano de Dios? Y hoy día están enfadados con Dios. Y hay gente que está en enemistad con Dios porque ellos quisieron ver a Dios actuar, que sus ojos vieran cómo Dios hacía justa retribución, y al no ver ellos
que Dios arregla la situación y arrasa con toda la injusticia, hoy viven en una situación alejana de Dios, gente enfadadas con Dios porque no han visto a Dios. Hay gente que desea ver a Dios actuar, hay gente que quizá está esperando ver a Dios actuar, pero la pregunta es, y aquí el centro del mensaje, ¿cuál será nuestra situación frente a un panorama de injusticias? ¿Podremos ver a Dios actuar? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud para que Dios actúe? Porque, oigan, cuando nosotros estamos viviendo una situación de injusticia, lo que deseamos es ver a Dios actuar, ¿verdad? Fíjate, ¿cuál será nuestra actitud para poder contemplar a Dios actuar? Dice el salmista, muéstrate. Dice una versión, manifiéstate. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud para ver cómo Dios se manifiesta como el Dios de las venganzas? Y por fin ver que Dios paga. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Y cómo es eso cuando Dios se manifiesta? ¿Cómo es que Él se manifiesta? Fíjate, si al otro lado la respuesta es, Eugenio, yo me siento identificado con este mensaje. Yo estoy esperando ver la mano de Dios. Eugenio, yo de verdad que me siento identificado con este mensaje porque yo estoy esperando ver a Dios actuar. O quizá, Eugenio, me identifico con el mensaje porque hace tiempo que yo esperaba ver a Dios actuar y no veo la mano de Dios por ningún lado. No te desconectes. Quiero que termines de escuchar este mensaje porque Dios te va a hablar hoy. Punto número 1, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál será nuestra actitud frente a un panorama de injusticia? Punto número 1, debes orar a Dios y no maldecir. Y ahora yo voy a explicar esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer frente a un panorama de injusticia es orar a Dios y no maldecir. Fíjense, en ocasiones nuestras oraciones al Señor frente a un panorama de injusticia son así, o parecidas. Señor, mira a esta persona o esta otra, mira al fulano, el mengano, Señor. Tú sabes que me está haciendo la guerra. Señor, que le suceda esto o lo otro. Señor, mira a fulano, mira a mengano. Señor, si aquello que él está intentando conseguir, ay Señor, si le salieran las cosas mal, Señor, yo vería ahí tu mano. Eso nosotros lo vemos como una oración, pero Dios lo ve como lo que es una realidad, una maldición. Porque ahí no estamos orando, estamos deseando mal hacia otro. Estamos echándole prácticamente una maldición frente a los ojos de Dios. Señor, que le suceda esto y lo otro. Señor, ¿has visto esto que está haciendo? Pues como me ha hecho mal, Señor, si le saliera a él mal las cosas, entonces yo vería que tú estás conmigo. Y eso no es orar, eso es maldecir. Pero a veces nuestras oraciones frente a un panorama de injusticia no son oraciones, son maldiciones. Y digo yo, frente a esa petición, ¿veremos a Dios actuar? Miren lo que dice Santiago, capítulo 4 y verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero miren lo que dice la versión Pesita. Pesita significa simple. Mira lo que dice la versión Pesita. Dice, piden y no reciben porque piden mal para dar satisfacción a los deseos que no pueden controlar. A veces frente a nosotros tenemos un panorama de injusticia. Ahora vamos a poner en la escena de que alguien te está haciendo la guerra. O alguien se ha levantado en su contra, o le está criticando, o le está... Una persona. Y usted no ha hecho nada. Y ahora mismo usted quiere ver la mano de Dios, cómo actúa. Y que Dios actúa a su favor. Y se pone a orar y empieza a decir, Señor, mira... Señor, si yo viera esto que le pasa, yo vería tu mano. Oigan, eso no es una oración, eso es una maldición. Ahora bien,
Cuando veamos injusticia, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, atención, y no decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Si pedimos en oración, Señor, quiero ver tu mano, quiero, oh Dios, que te muestres como el Dios de las venganzas. Número 1, ora a Dios. Número 2, no le digas a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Menos aún no le digas cómo tiene que actuar contra otra persona. Porque escuchen, Dios nunca va a hacer sufrir a alguien para que otros se rían. ¿Me estás escuchando? Yo por eso quiero predicar hoy tranquilo. Dios nunca hará sufrir a alguien para el disfrute de otros. Ahora yo me pongo a orar y digo, Señor, mira a fulano que me está haciendo la guerra, que le suceda esto. Ahora, Dios no va a actuar que eso suceda para yo dar satisfacción a mis deseos que no he podido controlar. Y yo me gozo de ver cómo ese sufre. No. Dios nunca va a pagar a nadie para que otro, después que Dios reivindica la justicia, otros disfruten. Dios no va a dañar a unos para que otros se rían. Dios no es así. Por lo tanto, número 1, nosotros debemos orar. Número 2 es dejarlo todo en las manos de Dios. Decir, Señor, mira mi caso, te lo pongo en tus manos, haz lo que tú veas, Señor. Fíjate, vamos a estar leyendo un pasaje que viene muy bien para todo este tema que estamos hablando. En el libro de Josué, en el capítulo 10, y el verso 6 en adelante, yo voy a leerlo. Son las 11 menos cuarto, hay tiempo. Yo voy a leerlo y luego lo voy a resumir. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgad, no niegues ayuda a tus siervos, sube acá prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgad, él y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entrego en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá en medio de ti. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgad. Y Jehová los llenó de consternación de delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Zeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó piedras desde el cielo sobre ellos en Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Verso 12. Y Josué habló a Jehová aquel día en que Jehová entregó al amorreo de delante de Israel. Y dijo de delante de los israelitas, sol detente en Gabaón, tu luna en el valle de Agalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Que Dios bendiga su palabra. Fíjate. Capítulo 10, verso 6 de Josué. Este pasaje que hemos leído. 5 reyes amorreos que habitaban en las montañas. 5 reyes se unieron para hacer guerra a un solo rey. Entonces los moradores de Gabaón, al rey que gobernaba Gabaón. 5 reyes amorreos que vivían en las montañas, 5 se unieron para hacer la guerra a uno. Decidme si eso no es una injusticia. Eso es un abuso, a toda regla. 5 reyes contra un rey. 5 ejércitos contra un solo ejército. Eso es una injusticia. Eso es un abuso a toda regla. 5 contra 1 es un abuso. Ahora bien, delante de sí el rey de Gabaón tenía una injusticia, que 5 se habían unido para hacerle la guerra a él.
¿Qué es lo que hace este rey? Atención. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir ¿a quién? A Josué. 5 reyes contra 1. Y el que ve todo ese panorama de injusticia, número 1, pide ayuda a Josué. ¿Sabe lo que significa Josué? Jehová salva. Frente a él, 5 reyes se habían unido para hacerle a él la guerra, y lo primero que hace es pedir ayuda al Dios que salva. Porque si delante de nosotros hay una injusticia, incluso que hay un grupo que se han unido para hacerte la guerra, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda al Dios que te salva. Porque cuando estés rodeado de injusticia, el único que puede salvarte es el Señor. Y fíjate, cuando nosotros tomamos la acción de lo primero que hacer es ponernos delante de Dios y decirle: Señor, aquí te dejo este caso en tus manos, haz con él lo que bien te pareciere. Fíjate, verso 9, Josué, ¿quién era Josué? Jehová salva. Josué vino a ellos, atención, de repente. Porque cuando nosotros estamos viviendo frente a un panorama de injusticia y pedimos a Dios que nos salve, Señor, sálvanos tú, haz como bien te pareciera, lo dejo en tus manos, no sabes lo rápido que el Señor va a contestarte. Y fíjate, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Esto es un milagro, hermanos. Esto yo lo considero como uno de los milagros que registra la Biblia. De Gilgal a Gabaón. ¿Sabes cuántos kilómetros hay? 32 kilómetros. ¿Sabes que Gilgal está abajo y Gabaón está arriba? Es decir, 32 kilómetros cuesta arriba. ¿Sabes cuánto tiempo duraron en recorrerlo Josué, su ejército y los hombres valientes? Una noche. Imaginaros en el frío desierto durante toda la noche corriendo 32 kilómetros sin parar a descansar, y en el amanecer llegan, han recorrido 32 kilómetros corriendo por el frío del desierto, y nada más llegar empiezan a defender al rey que ha pedido ayuda. Porque cuando dejas todo en las manos de Dios, te aseguro que Dios vendrá con una rapidez que no esperas. Y cuando Dios espera, hará cosas tan milagrosas que tampoco esperabas. Cuando dejamos a Dios, que sea Él quien actúe, te aseguro que te va a sorprender lo rápido que Él va a acudir en tu defensa. Pero habíamos dicho, número 2, que a Dios no le tenemos que decir cómo es que tiene que hacer las cosas. Señor, mira a fulano y el otro. Señor, si viera esto. No, a Dios no le tienes que decir cómo es que Él tiene que hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque seguimos leyendo. Jehová los llenó de consternación de delante de Israel y los hirió con gran mortandad. Atención, mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón arrojó Dios, ¿qué? Piedras, grandes piedras de granizo. ¿Sabes por qué a Dios no tienes que decirle cómo es que tiene que hacer las cosas? Porque Él ya sabe cómo es que tiene que actuar. ¿Sabes por qué los hirió Dios con piedras de granizo? Fíjate, en una batalla Dios los hirió con piedras de granizo. Mucho antes, porque el libro de Job es anterior a Josué, mucho antes, en Job capítulo 38 y verso 22 ya habíamos leído: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve?, dijo Dios a Job. ¿O has visto los tesoros del granizo? Y mira para qué Dios lo tenía: que tengo reservado para el tiempo de angustia, el día de la guerra y de la batalla.
Fíjate, y en un día de guerra y de batalla, Dios arrojó grandes piedras ¿de qué? De granizo. Porque las piedras del granizo, ya había dicho Dios que lo tenía preservado para el día malo, el día de la guerra y de la batalla. Por eso es que no le tienes que decir a Dios cómo es el que tiene que actuar. Si has dejado tu caso en las manos de Dios, no tienes que decir a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Es que Él ya sabe cómo es que tiene que hacer las cosas. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero cómo es que tiene que moldear y hacer una vasija? El barro no puede hablar, ni tiene que hablar, ni debe de hablar. Porque Dios es el alfarero, Él sabe cómo hacer las cosas. Deja a Dios actuar y descansa. Fíjate, mira, hay un hombre de Dios aquí en Alcalá, del cual yo aprendí una cosa maravillosa de él. Fíjate, un día estaba hablando con él porque alguien se había obrado injustamente contra él, ¿vale? Muy mal. Y yo estuve hablando con él, coincidimos, y él me contó el caso. Y le dije, sí, mira, había algo escuchado y demás. Y me dijo, pero mira, Eugenio, hace mucho aprendí algo. Yo tengo un sillón espiritual. Así me lo dijo. Y así es como lo voy a compartir con esta familia. Yo tengo un sillón espiritual. Cuando yo estoy frente a algo que considero que es una injusticia, yo me siento en ese sillón espiritual. Y todo el caso que me esté pasando, yo se lo dejo en las manos de Dios. Y yo me siento en ese sillón espiritual y lo único que hago es contemplar a Dios cómo hace las cosas. Así que ahora me toca sentarme y disfrutar de ver a Dios cómo actúa. Hermanos, Él me dijo esa palabra. No pasó una semana cuando tuve que ir a buscarle y decirle gracias por esa enseñanza, porque no había pasado una semana y ya había visto la mano de Dios. Pero justamente, y cuando yo hablé con él, yo no le vi que él se gozó. Dijo, ¿te das cuenta? Como cuando dejas las cosas en las manos del Señor, Dios sabe cómo hacer las cosas, pero a él no le vi disfrutando del dolor del otro. No le vi gozándose. Le vi dando gracias a Dios porque, créanme, Dios se había visto claramente la mano de Dios. Pero no le vi, él no dijo, déjalo ahí, se lo merecía. No. De la misma manera que él dijo, me voy a sentar a disfrutar, le vi de esa misma manera. Había abandonado todo en las manos del Señor. Se había quitado esa carga. Cuando nosotros, hermanos, dejamos todas las cosas en las manos de Dios, no sabes lo rápido que Dios viene y Dios empieza a ayudarte. Y fíjate, Dios obrará milagros. Porque aquí, en esta batalla, cuando los hijos de Israel se hubieron vengado de sus enemigos, es decir, cuando los hijos de Israel vieron venganza, vieron actuar al Dios de la venganza, contemplaron un milagro que registra la Biblia. ¿Cuál? Dice la Biblia que aquel día fue cuando el sol se detuvo y la luna se paró. Esto es sorprendente. Vamos a ver, cuando yo comencé a leer la Biblia, todo esto a mí me llamaba la atención. ¿Cómo que el sol se detuvo y la luna se paró? Yo no le encontraba sentido a esto. Pues bueno, todos sabemos que el sol está detenido. Bueno, mira, yo no quiero entrar ahora, porque conozco las teorías del geocentrismo y demás. Yo no quiero entrar en esos temas. Pero el sol está detenido. Hasta el año 1632, Galileo Galilei se le ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y le tacharon de hereje. Pidieron que se retractara o si no, moriría. Entonces, hasta 1632, fíjate, hace poco prácticamente en ese sentido hablamos de años, ¿no? Año 1632 era la Tierra al centro y todo giraba, planetas, el Sol, todo giraba alrededor de la Tierra. Cuando alguien dijo que era la Tierra quien giraba alrededor del Sol, le tacharon de hereje y quisieron matarlo. Ahora bien, sabemos que es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Ahora bien, la Luna se mueve
por medio de la fuerza gravitatoria de la Tierra, que es empujada. Entonces, todo como un mecanismo perfecto diseñado por la mano de Dios, porque no hay mayor prueba de que Dios existe que el mismo universo. Porque detrás de un relojero, o detrás de un reloj hay un relojero, detrás de una escultura hay un escultor, detrás de un edificio hay un arquitecto. Díganme quién está detrás del universo, si no es la mano poderosa de un creador, que ha diseñado todo y lo ha colocado en su sitio justo, perfecto, con las medidas correctas, con la distancia perfecta, para que en este planeta haya vida. Pero del año 1632 saltamos y hasta el año 1838 un hombre llamado Bessel fue quien logró medir un paraje de una estrella demostrando que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ahora bien, un científico dijo que sería una locura que en la Biblia se dijera que el Sol se detuvo y que la Luna se paró. Y aquí la gente puede hallar una posible contradicción. Pero yo quiero aclararos esto. Fíjate, en tiempos de Josué, fíjate, fue en el año 1632 y pensaban que era el Sol quien giraba alrededor de la Tierra. Imaginaros en tiempos de Josué. Josué, en su ignorancia, pensando que era la Tierra el centro del universo y que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, entonces él dijo: Sol, detente en Gabaón. Ahora, la Biblia dice que se detuvo. Cuando dice que se detuvo, Josué vio que todo estaba detenido, y es cierto que se detuvo, pero escuchen, lo que se detuvo no fue el Sol, fue la Tierra. La Tierra fue lo que se detuvo. Y eso hizo ver en los ojos de Josué que fue el Sol el que se detuvo. Ahora, ¿por qué razón Dios detuvo todo y no le dijo a Josué: no, mira, Josué, no lo digas así, dilo al revés? ¿Por qué no lo dijo? Porque en el libro de Job dijo Dios: sacarás tú las constelaciones de los cielos, atención, a su tiempo. Entonces Dios tiene determinado cosas en su tiempo. Pues hoy tenemos la Biblia, que es la revelación, todo lo que Dios quería revelar al hombre para acercarse a él, pero la revelación de Dios hacia el hombre fue progresiva, poco a poco. No pudo darle Dios la Biblia en un año toda la revelación en la mente de un ser humano. Por eso hay cosas que se van descubriendo. Por eso, he aquí un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso era un misterio. Eso en el Antiguo Testamento no se sabía. Pues la revelación de Dios era progresiva. Ahora, había un tiempo en el que se tenían que sacar las constelaciones. En tiempos de Josué no era ese tiempo. Porque si en el año 1632 alguien dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y casi lo matan, imagínate en tiempos de Josué. Entonces, todo tenía su tiempo en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios. Por eso la Biblia dice que llegando el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. O sea, Jesús vino en el momento que Dios estableció el Padre, en el plan divino del Padre. Por eso es que hay cosas en el tiempo de Dios que Dios tenía determinadas. Sacarás tú las constelaciones de los cielos a su tiempo. No era el tiempo, pero Dios respalda esa palabra aún cuando es en ignorancia, y Dios detuvo la tierra haciendo Josué ver y los israelitas que el sol se había parado. Un científico dijo: pero bueno, eso no es posible, porque si todo deja de moverse, de pronto todo lo que no esté sostenido en la tierra sale despedido al espacio a una velocidad que no se puede calcular, porque imaginaros, si la tierra dejara de girar de pronto, la gravedad no haría su función y todo lo que no esté sujeto a la tierra con fuerza saldría despedido al espacio. Entonces un cristiano que formuló, que estaba ahí escuchando eso, le dijo al científico: pues te doy las gracias
por haber descubierto otro milagro. Dios no solamente detuvo la tierra, sino que mantuvo a todos en su lugar. Todo esto ocurrió porque alguien pidió ayuda a Dios y Dios respondió. En medio de esta enseñanza, quería explicarte esto ya que lo había leído. Hermano, cuando dejas a Dios actuar, puede que frente a ti haya una situación mala, trágica, que se han levantado en su contra, le están haciendo la guerra y ya no puede más. Sabe que es una injusticia. Pero ¿cuál va a ser tu actitud frente a un panorama de injusticia? ¿Vengarte? ¿Pagar mal por mal? ¿Sabes que cuando, fíjate, ¿sabes por qué hay mucha gente que no ha visto a Dios actuar? Yo te voy a decir por qué hay mucha gente que no ha visto a Dios actuar. Porque ya lo han intentado ellos. Han intentado ellos vengarse de una manera sutil. Y como no han podido, han pedido a Dios que actúe. Cuando nosotros actuamos, Dios ya, fíjate, cuando pagan mal por mal, cierran los brazos de Dios y Dios ya no puede mostrarse como el Dios de las venganzas. Si te tomas la venganza por tu cuenta, olvídate de ver la mano de Dios. Pero si guardas silencio, pides a Dios, Señor, aquí tienes mi caso que tanto daño me hace, no quiero caminar con esta carga. Señor, te lo dejo en tus manos, haz lo que quieras, pero escucha, cuando se lo dejes en las manos de Dios, descansa, siéntate en ese sillón espiritual a descansar. No le pongas a Dios tiempo, no le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas, no te desesperes. Y si ves la mano de Dios actual, no disfrutes, sino alaba a Dios solamente. Dios nos quiere enseñar este principio. Por eso he dicho, si aplicamos este principio, veremos la mano de Dios actuar. Veremos más la mano de Dios actuar porque, vuelvo a repetir, Dios no hará sufrir a nadie para alegrar a otros. Quizás hay una herida que te han hecho. Vamos a pedir a Dios hoy que nos sane esa herida. Vamos a pedírsela al Señor. Te pido que te sientes en tu sillón espiritual y que pongas tu caso en las manos de Dios y que te olvides, por favor, que dejes actuar a Dios. Que no le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Que descanses, tranquilo, Dios actuará. Cuando Él se venga, hará lo que la gente recoja lo que siembre. Y recuerda esto, y con esto termino. Sembramos una semilla, recogemos una cosecha. Deja todo en las manos de Dios. Este es el pensamiento que quería compartir con la familia de Conquistando Corazones. ¿Por qué? Bueno, quizá porque me siento identificado. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Quiero que escuchen esta alabanza y que le pidan a Dios: Señor, toma mi caso en tus manos.